Que no hay manera, Sofía, que no nos lo ha dicho. No nos lo ha dicho. No nos lo ha dicho Ángel. Eso está muy bien, porque entonces eso significa que Ángel es una persona en la que se puede confiar y guarda la intimidad y los compromisos de la gente que confía en él. O sea que, bien, no te insistimos más. Así es. Pero seguíamos en el análisis del curso político que se cierra en nuestra comunidad en este verano que todavía no ha llegado, pero que ya tenemos a las puertas. Y María José, hablaba yo de que tocaba también echar un vistazo rápido al resto de formaciones políticas. Habrá espectadores que digan, joder, siempre los partidos, la política, bueno, en el fondo son quienes articulan también nuestra sociedad y los que influyen en tantas y tantas cosas. Hombre, en todo. En todo. ¿Cómo ves el otro lado del escenario? A ver. Pues a ver, veo al Partido Popular sí. que no le veo. Pero ¿Le ve a alguien al Partido Popular? Este verano parece que va a ser el Congreso, ¿no? ¿Sabe cuándo va a ser el Congreso? Yo apostaría que va a ser este verano. Si van a presentar una candidatura única. ¿Sabe algún ciudadano algo? Sí, el Partido Popular. ¿El Partido Exacto. Popular? ¿Sabe alguien? Ciudadanos, yo creo que, como está ocurriendo en el resto de comunidades autónomas, parece que ha entrado en una deriva ya, pues eso, de desaparición. Veremos Andalucía, a ver. También va a ser revelador. Sí, bueno, sí, pero yo creo que también, vamos voy a ser un poco cizañera, en esta comunidad con más justicia que en otras. Ahora desarrollas ese argumento. El partido riojano sigue igual, no le veo nada. Sí, bueno, tiene gente trabajando para el partido, que la verdad es que es muy válida, pero no termina de calar. Y el experimento de Unidas Podemos, pues lo mismo, en disolución. Vaya escenario. ¿De esto con qué te quedas, Ángel? Bueno, cuando hablamos de partidos, decir que no vivimos en una democracia, vivimos en una partidocracia y que yo estoy ajeno a ello, simplemente lo recibo como ciudadano, pero me parece fascinante cómo juegan sus cartas cada uno, cómo se colocan, cómo te dicen lo que quieren, luego hacen lo que les da la gana, estamos acostumbrados ya a eso. Y creo que, yo lo siento, es mi opinión, o sea, es un negocio, el que se coloca ahí, está el poder, tiene que gestionarlo, tiene que mantenerse el máximo tiempo posible. ¿Alguno habrá por vocación o no? Seguro. O sea, la generalización aquí, yo mismo digo, sí, no debo hacerlo, ¿no? Pero no tengo ni el tiempo para desarrollarlo. Claro. Pero yo eso es lo que recibo. Bueno, no sé si vamos a hablar de las elecciones en Andalucía, ¿no? Sí, ahora pero un poquito, los anuncios que se hacen para atraer a la gente, o sea, es que es como ya, es que es el mercado, es el que, señora, yo le vendo esto. O sea, es que hemos llegado a un punto en la carencia absoluta de liderazgo, absoluta. Entonces, los partidos se mueven, cada uno tiene su evolución, algunos tienen más historia que otros nacen y se mueren, pero son los partidos los que al final controlan el poder. Exacto. Mira, hoy que estoy muy de citar a gente, voy a citar a Spiderman. Bueno. ¡Ay, madre! Spiderman. Sí, porque Spiderman dice en una de sus frases es que un gran poder lleva una gran responsabilidad. Sí, Entonces yo no creo que sea un problema de liderazgo, sino de para qué se usa el liderazgo. Sí que hay liderazgos y en cada partido tienes a claros líderes o lideresas que tienen, pero ¿para qué lo usan? Para intentar construir una ciudadanía, para intentar construir una sociedad, para intentar desde cada uno, desde su punto de vista, mejorar la situación de la ciudadanía o para mejorar sus circunstancias personales, el aguantar. Claro, o sea, no creo que sea un problema de liderazgo, sino de para qué usamos, o usan, mejor dicho, el liderazgo. Hago un inciso. Acepto totalmente lo que comentas. Cuando yo hablo de liderazgo para la sociedad, un liderazgo para la gente. Alguien sí, que de verdad quiera hacer algo para la gente. Sí, que se puede equivocar, pero que su objetivo... Evidentemente, líderes para sus propios intereses los hay. Eso es. Y lo saben usar muy bien, ¿eh? Hombre. Sofía, el panorama abanico político. Podemos, del Partido Riojano, me voy a abstener de opinar. Partido Popular. Por mi vinculación. Sí. Luego, lo que estaba comentando antes de Ciudadanos, yo creo que van a desaparecer. Sí. Me da pena porque entonces igual significa que aparecen otros que me dan bastante más miedo, y es miedo la palabra, ¿eh? No incertidumbre, no, me dan miedo. Y sobre todo si son llave de gobierno, me da respetito. Pero Vox. Ciudadanos yo creo, sí, Vox, pero Ciudadanos creo que en otras comunidades autónomas están desapareciendo o están reduciendo su incidencia, su impacto, por cuestiones nacionales y no porque la gente de esa comunidad autónoma haya hecho una mala labor. Y estoy pensando, por ejemplo, en Castilla y León. Gente muy válida, gente que iba con un programa. Bueno, es mi esto, pero que creo que
que ha habido en otros sitios donde ha sido consecuencia de, ¿no? Sí, de olas nacionales, y porque al final, como todo tiene enclave nacional y demás, pero bueno, yo creo que van a desaparecer. El Partido Popular son en este momento la segunda fuerza más votada, durante muchísimos años la primera, y a mí me parece preocupante que a un año de elecciones no sepamos ni el proyecto, ni ideas, ni quién lo va a liderar. Ni la persona. Claro, como digo lo del proyecto primero porque se supone que las personas defienden proyectos, sí. O eso quiero seguir creyendo. Entonces me parece preocupante. No es lo mismo que no sepamos de otras fuerzas minoritarias, sino la que muy probablemente o va a ser quien gobierne o va a ser la principal fuerza de la oposición, no lo sepamos a un año. Me parece preocupante, no para ellos como partido, sino para mí como ciudadana. Y luego lo de Unidas Podemos, eso siempre lo he comentado aquí, que es un experimento que a mí lo que más pena me da es la gente que lo ha apoyado, creyendo que otra forma de estar en la izquierda era posible, y por lo que estábamos comentando de los liderazgos malentendidos, de ver los puestos como aprovechamiento personal, creo que si no van a desaparecer, desde mi punto de vista, se lo merecen. Por lo mal que lo han hecho y cómo han jugado con la ilusión de una parte de la ciudadanía que consiguieron que volviesen a ser partícipe dentro del juego democrático, que me parecía fundamental, y que yo creo que hay una desafección de esa gente que va a tener consecuencias luego en las mayorías, en los juegos parlamentarios, y va a tener consecuencias preocupantes si Vox consigue escaño. Quiero hacer una puntualización. Cuando hablamos de los políticos y me dices ¿alguno habrá con vocación? Tengo que decir que hay mucha gente que empieza con vocación. Claro. Y ahora me voy a la comunidad de al lado, me voy a Soria ya, son gente que empieza, pero que la cultura de partidos que hay se come todo lo que llega con vocación. Es que juegas con esas reglas, sí, o te echan de la partida. Efectivamente. Entonces al final te adaptas a la cultura, y la cultura es un monstruo que lo devora todo. Ya que lo has dicho, seguís trabajando con esa plataforma. Sí, seguimos trabajando. Y consigues que no adopten los modos y la... Por ahora sí. Está todo fresco, está con el inicio, claro, pero se van encontrando y las bofetadas van llegando, claro, y al final o te adaptas o mueres o te sacan. Mira los círculos de Podemos, y todo empezó muy horizontal y todos en un parque dando vueltas, todo perfecto, pero es que luego cuando llegas a los sitios, que es lo que otros partidos les decían, ya llegaréis. Que es que luego no podéis tomar cada decisión en una asamblea. Sí. Ojalá se pudiese, pero no se puede. Entonces está montado así, ¿no? Está montado y es muy complicado cambiarlo. Y sobre todo el que lo intenta cambiar normalmente es el que acaba quemado o al que le acaban echando. Entonces al final viene alguien siempre que está deseoso de jugar con las reglas del juego. Cuando pisas la alfombra roja te cambia la química. Exacto. Oye, va a ser verano de noticias, María José, que últimamente los agostos en La Rioja dejan siempre alguna información. Es que han sido terribles. ¿Verdad? Yo confío, yo tengo la sensación de que sí que puede haber, más allá de las noticias en el gobierno, congreso en el Partido Popular de la Comunidad, ¿no? No pueden esperar más. No pueden esperar mucho más. Bueno, ¿por qué? Madrid esperó 5 años. Sí. ¿Por qué no vamos a esperar? O sea, es que... Ya. No lo sé. Sofía. La verdad es que no lo sé. Claro, es que un año para las urnas, ¿eh? Sí, encima yo soy... Y por lo como hablo y demás, se puede prever o más o menos vislumbrar por dónde caigo, pero es que me parece tan importante las dos principales fuerzas de cada comunidad autónoma, de que tienen que ser fuertes, de que tienen que tener liderazgos, porque si entendemos la democracia como que gobierno y oposición tienen que ir a una, cada uno defendiendo lo suyo, por supuesto. Entonces, es que me parece una situación grave, más allá de que nos pueda hacer gracia o el chismoneo de si estás más en unos lados o en otros, sí me parece una situación preocupante. Más allá Quería decir una cosita. Me acuerdo cuando fueron las elecciones de Castilla y León, que entraste en directo en el programa, en la tertulia, y te felicitamos porque mucho de la entrada de Soria ya, ¿no? de Soria ya se debe a vosotros. Y me acuerdo que te pregunté que si no le hacía esto falta a Vox. Sí, me acuerdo perfectamente. Y ahora te pregunto, y por lo que has visto de la campaña andaluza, ¿es que los de Vox no aprenden? Es que no hablan, ladran, intimidan. Mira, hay una simplemente al efecto de comunicación, tú puedes tomar una decisión, y es, hablo para los míos y lo refuerzo, y así logro mi cuota, o hablo para que otros vengan. Entonces Vox habla a los suyos. Y ese es el y les da igual el resto. ¿no? O sea, habla a los suyos. Les da igual lo que yo me ofenda o... entonces al final va a por eso, a por lo que puedas conseguir para tener presencia. Yo siempre, mi idea siempre es, no me convenzas a mí, que ya me tienes,
convence a los demás para que seamos más. Y eso es otra manera de comunicar. Que no están eligiendo, de momento. Que no lo están eligiendo. Pero que tampoco les va mal, quiero decir. No, desde luego que estrategia de momento, es una decisión tomada, es su política, es la manera de hacerlo. Y también a qué perfiles de población están yendo, a todos aquellos donde puedan tener algún tipo de desafección o algún tipo de malestar con otro tipo de fuerzas, y van a esa gente. Sí, sí. ¿Y el resto? Ahora entramos en Andalucía, que estamos ya viendo imágenes de esa campaña, de los sondeos, de lo que dice el CIS, de las encuestas que auguran una victoria del Partido Popular, pero regresando, nada, por un minutito aquí a la actualidad riojana, no quiero que se me escapen, ya que hablábamos del gobierno, de los partidos, del PP. ¿Cómo habéis visto el reconocimiento a Pedro Sanz? ¿Puedo ser sincera? Que ha sido controvertido. Hombre, de eso se trata, siempre. Sofía, de eso se trata. Completamente sincera. Claro. Me ha indignado la parte de la izquierda que se ha ofendido por el reconocimiento. Y yo ni voté a Pedro Sanz por edad, y creo que en la vida la habría votado, porque he sufrido indirectamente consecuencias de su gran labor como gobernante. Pero un señor que ha sido presidente de esta comunidad autónoma durante más de 20 años, que no se le haga ese reconocimiento. O sea, quiero decir que simplemente por esa imagen institucional de que ha sido presidente del gobierno, es que ya me parece razón suficiente como para dárselo. Y además me parece muy inteligente para la convivencia que quien se lo dé sea alguien de otro color. Que no sea un reconocimiento entre los míos. Ha estado 2 décadas porque le votaban. Sí. Porque tenía miles que de luego riojanos. podremos debatir de cómo gestionaba, de si lo hacía de una manera, pero simplemente con esa carta de presentación es que yo espero que en algún momento al resto de presidentes o presidentas que van detrás de él, en algún momento se le hagan reconocimiento, porque es un servicio a la comunidad, bien o mal hecho, pero que eso se decide en las urnas. Sí. Pero simplemente, más de 20 años siendo presidente de la comunidad, entonces tanta ofensa, digo, por favor, vamos a ver las cosas con un poco de objetividad más allá de lo que hayan sucedido durante ese tiempo. Claro. Bueno, pues vamos a estipular, establecer unos reconocimientos oficiales exprofesamente para los expresidentes. Porque no es oficial, ¿no? No es oficial. Es que los premios los reconocimientos, no premios, reconocimientos que se conceden con motivo del Día de La Rioja son para ciudadanos, colectivos civiles. Sí. A ver, es que vamos a no dejemos que la política también usurpe eso, ¿eh? Ese es el mensaje que decía Pío, nuestro compañero, además con gran estilo en el periódico. Pues coincido ¿verdad? contigo. Él decía que políticos premiando a políticos pero vuelven a generar esa a lo imagen que estás de comentando, un digo, reconocimiento oficial de la comunidad autónoma y se esa crítica la puedo entender perfectamente, pero las críticas que cierta parte de la clase política ha hecho no estoy de acuerdo. Yes. Si la crítica es por reconocimientos de personalidades políticas, vamos a hacer uno concreto para que no usurpen aquellos que son para la ciudadanía, perfecto, pero que la crítica sea el cómo haya gestionado esos años. Bueno, pero que la gente le seguía votando y yo que sepa, no está en ninguna causa. Podremos estar más de acuerdo o no, y por eso cada uno vota libremente lo que... No sé si me explico. Nos quedan 2 minutos, Nada, Ángel. si ha estado 20 años es porque le han votado. Aquí hay que respetar. La democracia es eso, ¿no? Sí, claro. Le han votado. Y luego me quedo con una frase de Cochandero, tengo que decirlo, ¿no? Me gustó la frase de no es lo mismo enemigo que adversario político. Es verdad. Entonces, eso me satisfizo escuchar esa frase. Y como nos queda un minutito antes de dar paso al siguiente contenido y ya despedir a los contertulios, me decía Sofía, yo quiero subrayar cómo se emocionó el alcalde en los banderazos, ¿no? A ver, ¿te gustó? Me gustó. Porque encima yo con el alcalde de Logroño soy especialmente crítica y siempre le he criticado que me faltaba esa conexión humana con la gente al hablar de los problemas de la gente. Y el otro día cuando explicaba los banderazos se le entrecortó la voz al hablar de la gente mayor que ha estado sola, la gente que ha fallecido, la juventud de 2 años. Y dije, es que me parece un mínimo para un político y más para un alcalde esa conexión humana. Entonces, como siempre le doy tanta caña aquí, pues me parecía también honesto reconocérselo, porque más allá de mis discrepancias con su forma de entender la ciudad o demás, creo que es lo mínimo que se le puede pedir a un alcalde o alcaldesa, que es que sea empático y sea humano con el sufrimiento de su ciudadanía. Dicho queda, ¿eh? Ángel, que vaya muy bien el verano. Pues muchísimas gracias. Iba a decir que recojo el concepto conexión humana, que nos falta. Es verdad. Que vaya muy bien el verano. Muchísimas Ángel, que disfrutéis. gracias. Igualmente. No tienes mal color, ¿eh? No, es que a mí me coge rápido. María José, también que disfrutéis para y que todos, sigáis trabajando claro, en el periódico y en larioja.com, que os leemos puntualmente. Ahí no hay descanso. Ahí todos los días, noticias y actualidad. Y gracias por este ratito. Gracias y buen verano.
Sofía, por más temporadas más, ¿eh? Sí, habrá que conciliar, pero aquí estate después de San Mateo también, que ha sido un lujo tenerte como con tertulia este año, y al resto de buenos amigos que semana tras semana han ocupado estas sillas sin los cuales no podríamos hacer este ratito de televisión. Nos vamos y les dejamos con esa serie de entrevistas a escritores, ámbito cultural, que nos dejan charlas fantásticas. Hoy turno para Viviana Candía. Con ella ponemos el punto final. Sigue la información aquí en TVR. Muy buenas, queridos amigos y amigas de Televisión de La Rioja, un nuevo espacio de cultura, un nuevo momento de charlar de literatura, de cultura, a través del camino de las palabras, siempre agradecido al Instituto de Estudios Riojanos, y hoy tengo una invitada en la que confluyen cosas muy positivas para un espacio como este. Tengo conmigo a Viviana Candia, con su último libro y primera novela, Azucre. Bienvenida, Viviana. Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme. ¿Por qué confluyen muchas cosas en Viviana y en su novela? Porque además de ser una mujer con su primera novela, cosa que es muy importante a ponderar hoy en día en la cultura, está editada por Pepitas, que es una editorial de aquí, de La Rioja. Exacto. Y es un producto de aquí, local, al mismo tiempo regional y al mismo tiempo nacional e internacional, porque tenemos una novela con un recorrido más allá de lo ámbito cercano, un recorrido histórico y que mira más allá de los mares, ¿no? ¿Qué diríamos? Pues yo creo que sí. Además, bueno, Azucre confluyen varias curiosidades geográficas, porque es una novela profundamente gallega, que a su vez retrata la inmigración, que es una experiencia universal, desgraciadamente, para la humanidad, y que a su vez fue escrita íntegramente en Berlín y por otra parte ha sido editada y publicada en Logroño. Así que bueno, sí, hay muchas curiosidades alrededor de esta historia que la hacen, por un lado, muy local y al mismo tiempo muy universal. Sí, a eso me refería. Hoy en día, en un mundo global como un producto de estas características y relacionado con la cultura, pues parece que tenía que estar aquí, en el camino de las palabras. Exactamente, porque está como a medio camino de todo y al mismo tiempo está en todos los sitios al mismo tiempo. Aparte que, bueno, retrata un gran camino que era la gran ruta del sueño americano de aquellos españoles que querían buscar un futuro mejor en las Américas, haciendo las Américas. Los protagonistas de Azucre en el siglo XIX quisieron ir a Cuba para buscar un camino mejor y tuvieron que hacer una gran odisea para llegar hasta allí. Parece que estamos oyendo narrar la historia de muchas personas hoy en día de otros continentes, ¿verdad? Sí, totalmente. Es que además, bueno, una de las cuestiones por las cuales a mí esta historia me atrajo tanto es porque, aun siendo una historia del 19, en el fondo es muy actual. Desgraciadamente, nosotros en este momento estamos en el lado favorecido de la historia, pero no hace tantas generaciones los nuestros eran los que tenían que irse muy lejos porque no había esperanza aquí. Y es casi una ley universal y cíclica que siempre va a haber personas desgraciadas que tengan que buscar una vida mejor al otro lado del mundo, y siempre también se van a encontrar desgraciadamente con personas sin escrúpulos que van a intentar aprovecharse de ellos. Y esa es la historia de Azucre, que sucedió y desgraciadamente volverá a suceder. Sí, desgraciadamente volverá a suceder porque sabemos cómo nos comportamos como género humano. Exacto. Y la esclavitud, hay mucho tipo de esclavitud, la esclavitud moral, la esclavitud real, la esclavitud de muchas formas de sometimiento al género humano, y quizás esa dependencia geográfica y económica actual de unos continentes frente a otro, quizás están dándonos la razón en ese ciclo que tú dices que descompensa uno frente a otro. Totalmente, y además ya no es solamente, vamos a ver, la esclavitud literal de los grilletes, que es la que sale retratada en este libro, sino después, pues por ejemplo, sin ir más lejos, cuando a mujeres tanto en el este de Europa o en Latinoamérica les ofrecen trabajos viniendo aquí limpiando y llegan y se encuentran que las han metido en la prostitución, que es una esclavitud terrorífica, por ejemplo. Total. O los que llevan los coyotes que cruzan la frontera de México y llevan a gente a trabajar en condiciones a veces los dejan incluso tirados a medio camino o los llevan a trabajar clandestinamente. La esclavitud es una de las lacras más importantes de la humanidad, que está desde el inicio de los tiempos y sigue entre nosotros. O los miles de muertos cruzando el Mediterráneo. Bueno, es que, eso ya claro, por supuesto, eso desde ya luego. Es una auténtica amoralidad. Desde luego. Bueno, volvamos a la celebración de Azucre y ¿por qué fue en Logroño Azucre?
¿Por qué Pepitas? Esto tiene que tener una historia bonita que seguro que en la televisión La Rioja hay que contar. A ver, tiene una historia muy bonita porque es una de las historias que, por lo menos a mí, me hacen volver a creer o me hacen reafirmar el amor por la literatura y el amor por la fuerza del texto escrito. Yo conocía a la editorial Pepitas, pues bueno, como todos los lectores, de comprar sus libros, de leerla, y yo cuando estaba preparada para mandar mi manuscrito, yo sabía ante todo que tenía que ser una editorial independiente, bueno, porque creía que era el tipo de editorial que se interesaría por un texto como este, y yo pensaba que en Pepitas tenía un lugar, o sea, yo pensaba realmente que Pepitas podía ser una buena casa para mi novela. Yo no los conocía personalmente, yo mandé mi manuscrito, ellos lo leyeron y me llamaron. Qué bien. O sea, esa cosa que pensamos que nunca sucede, de un manuscrito va a llegar y se va a abrir camino él solo, realmente sucedió. Y yo creo que es la mejor historia que se puede contar, en realidad. O sea, que yo pensé, no, yo creo que la visión literaria que tienen estos editores coincide con la mía y creo que mi texto les va a gustar. Y efectivamente ellos lo leyeron, sin conocerme de nada, me llamaron. Y aquí estamos. Sin este duda, es el resultado. Es la mejor carta de presentación para una novela. Totalmente. Bueno, y para la editorial también. Sí, pero... Y para los dos. Pero sí, todos podemos pensar que la editorial pues es una empresa y como sí, tal no, busca sus ítems de beneficio, pero para un autor o una autora, como en tu caso, que reconozcan el espacio de tu primera novela de esa manera, es sin ninguna una magnífica carta de presentación para la novela. Totalmente. Y a ti también te reafirma mucho tanto en tu decisión estética, tu decisión literaria y en que, bueno, en que cuando dijiste yo creo que aquí puede ser un buen lugar, al final era verdad, entonces te hace sentir muy bien también. Y luego, Viviana, qué importante que autoras se den a conocer de esa manera tan espontánea que acabas de decir y que al mismo tiempo el sector editorial te dé respuesta así tan positiva, porque como todos sabemos, es mucho más difícil para vosotras editar, es mucho más difícil para vosotras casi todo, ¿no? En cualquier ámbito profesional, pues mucho más en la cultura. Bueno, yo en ese sentido, ya te digo, estoy muy satisfecha. Yo creo que también, de todos modos, cada vez hay más autoras potentes que están abriendo camino, que están abriendo además unas voces muy personales, unas voces muy fuertes que están, digamos, singularizando la voz de las mujeres, y a mí eso me parece también un orgullo magnífico. Y bueno, eso es una cuestión de resistencia y de insistencia, de las dos cosas, de insistencia y resistencia, y al final es inevitable, a fuerza de empujar las puertas se abren. Yo, que también soy poeta y al mismo tiempo también novelista, tengo una pregunta muy recurrente para los compañeros y compañeras que lo son, es decir, ¿cómo dais el salto? Porque yo lo di, a mí me costó mucho dar el salto, yo soy realmente poeta y dar el salto a la novela me costó. Tu formalismo, tu estructura a la hora de escribir, esto a la gente le interesa muchísimo a la hora de acercarse a tu novela, seguro. Bueno, a ver, mi novela es muy poética. Como todos los poetas, claro, ahí mi novela sello. Es muy poética. Dentro de que es una gran aventura, que parecen dos cosas prácticamente incompatibles, tiene muchos recursos poéticos, y a mí la poesía me ayudó muchísimo a narrar esta historia. Y además porque yo pensaba desde el inicio, cuando pensaba cómo quería plantear esta novela, quería utilizar los recursos con los que yo ya cuento, pues por eso, porque ya la poesía ya la llevo conmigo casi de una manera, pues te diría casi natural, en el modo de expresarme, y sí, la poesía ha sido una herramienta más a la hora de contar esta historia y de contar especialmente con la síntesis, la capacidad de síntesis que te da la poesía para economizar en recursos, pero al mismo tiempo dar una profundidad de significado mucho mayor que a lo mejor te darían 7 párrafos. Sin duda. Sí. ¿Por qué tenemos que acercarnos a tu novela? Pues yo diría que primeramente por 2 motivos. Primero, porque es necesario mirar al pasado para entender quiénes somos. Es imprescindible, no necesario, es imprescindible. Y esta es una historia basada en un hecho real. Y por tanto, nosotros venimos de ahí, venimos de esa memoria de personas que... Siempre cuando hablamos de la historia con mayúsculas, se habla de las grandes gestas, se habla de la épica, pero no se habla de que esas gestas y esa épica se construyeron sobre la vida de muchos desgraciados. Y nosotros venimos muchos de las vidas de esos desgraciados, no venimos de los héroes, venimos de esos. Y es muy importante tener conciencia de la dimensión real que tienen las grandes gestas y la épica histórica,
Hay que contar con la cara B de todo esto. Yo creo que por eso es muy importante. Y la segunda razón, ante todo, es porque es un homenaje también a aquellas personas que dieron su vida por algo que no sabían ni a lo que se tenían que enfrentar, que iban buscando un futuro mejor, iban inocentemente buscando un futuro mejor y se encontraron una gran tragedia. Y yo creo que el mejor homenaje que les podemos hacer es recordarlos y pensar en ellos y mirar al pasado con su perspectiva. Son esas dos razones que has esgrimido tan magníficamente, así en síntesis, estupenda, las que te han llevado a la 5ª edición ya. Pues espero que sí, espero que sí. De hecho, a mí, cuando me planteé escribir esta historia, cuando yo descubrí que esta historia existía, y sobre todo me indigné muchísimo por no conocerla, porque no era una historia que estaba oculta, pero era una historia de la que no se hablaba, lo que a mí me movió a escribirla fue: yo quiero que se hable de esto, yo quiero que se conozca esta historia. Aparte de que, claro, quiero que escribir mi primera novela, etcétera, hay una intención literaria detrás de todo esto, pero también había una intención personal, de orgullo, no sé, o de justicia de la memoria. Así que a mí el hecho de que los lectores se hayan acercado a estos personajes, que los hayan sentido propios, que se hayan encariñado con ellos, a mí me da una satisfacción impresionante, impresionante. Pues con esa impresión vamos a acabar. Muchísimas gracias, Viviana, por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un verdadero placer. Os recomiendo a todos Azucre, de la editorial Pepitas. Ya está en su 5ª edición, así que a ver si conseguimos que lleguemos a la 6ª muy pronto y lo podamos celebrar con Viviana. Muchísimas gracias a todos y a todas siempre por tanto afecto en este espacio del Camino de las Palabras. Me reitero, gracias al Instituto de Estudios Riojanos, que hace posible que la cultura se acerque a nosotros de una manera así tan fácil y tan amena como hemos tenido hoy aquí a Viviana. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Chao, gracias. Hasta luego.